Eskerrik asko, Teresa. Vamos a tener ocasión después de seguir conversando, así que nos has dejado un montón de perlas para la conversación posterior. Ahora sí, pues tenemos que pasar con Liliana, con nuestra segunda ponente, una mirada diferente, una mirada desde el sur, en este caso desde Colombia. Liliana, que es colombiana, como digo, es antropóloga, trabaja en el CINEP y el Programa por la Paz allá y lleva más de 10 años pues, colaborando con organizaciones y con comunidades de base en procesos de construcción de autonomía, de participación política y de diálogo intercultural. Es decir, es una persona pues, muy trabajando desde la base, donde el diálogo intercultural construye autonomía, construye participación. Y en ese sentido pues, se ha ido especializando también en el diálogo, en el espacio ese donde la educación formal y la educación popular confluyen en esa frontera, especialmente en la región del Caribe colombiano, que es donde ella trabaja. Y bueno, pues con muchas ganas de escuchar tu testimonio. También quiero decir que Liliana es madre de 2 niñas y profesora de yoga. Como lo apunta en su currículum, pues si lo pones porque hay que decirlo, ¿no? Pero seguro que estas 2 características también aportan mucho a tu labor, sin duda. Pues adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, muchísimas gracias a Alboan por esta invitación. Estoy muy, muy contenta de poder compartir un poco de lo que hacemos en Colombia y de la perspectiva que hemos ido construyendo en CINEP alrededor de la educación intercultural o de los enfoques interculturales en educación, más bien. Yo voy a ir un poco más a lo micro incluso de lo que ha ido Teresa, que ha hecho me ahorra un montón de, digamos, de aproximaciones en las que coincidimos respecto a eso de la interculturalidad o de lo intercultural. Y yo voy a hacer como 3 cosas a lo largo de la presentación que quizás no siga mucho a partir de lo que hemos escuchado ya esta mañana. Una es hablar de cómo llegamos nosotros a hablar de esta educación intercultural o de estos enfoques interculturales en educación en CINEP. La otra es un poco, quizás sea en lo que menos me detenga, de qué forma promovemos esta construcción de enfoques interculturales entre docentes de educación básica y media en diferentes regiones del Caribe colombiano, que están marcadas fundamentalmente porque son instituciones educativas donde la mayoría de la población es de grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos. Y en tercer lugar, les voy a contar un poco sobre cómo nos hemos propuesto articular educación formal y educación intercultural y educación popular desde esa perspectiva intercultural. Esto último va a atravesar un poco la reflexión que comienza un poco de manera anecdótica, pero antes de eso quiero hacer referencia a 2 cosas que me suscitan las intervenciones anteriores, en particular la de el señor Oliveres y algo que ha mencionado también Teresa. Respecto a eso último que expuso de manera tan magistral Arcadi sobre el carácter de lo catalán, me remitió inmediatamente a un autor que es libanés, refugiado en Francia desde 1975, que es Amin Maalouf, que tiene este libro tan interesante de identidades asesinas, que comienza por ese ejercicio también muy estimulante de la carta, el examen de identidad, de presentar, de cómo cada uno de nosotros, si se pone a hacer el ejercicio de ver de dónde vienen, eso que para cada uno es relevante e importante, pues se encuentra con que, pues en mi caso, mi papá es ateo, estoy casada con un ex jesuita, mi abuela era súper católica, así de ir todos los días a la iglesia, que cuando me quedaba en su casa me llevaba todos los días a la iglesia. Mi papá es
muy de izquierda, trabajo en el CINEP, bueno, estudié en un colegio súper cuadriculado donde todo eran ciencias básicas, física, química, trigonometría, cálculo de universidad, y entonces fui antropóloga en venganza. Sí, como todo eso que hace que seamos lo que somos, que al final es demasiado diverso, y que eso que somos no es tanto lo que somos, sino lo que aspiramos a ser, y que eso que somos es más ese diálogo entre eso que aspiramos a hacer y esa manera en que nos representan los otros, que lo podemos, eso que hace tan magistral Amin Maalouf, que es mostrarnos eso en nuestra propia experiencia, pues ya yo creo que eso se puede extender a la experiencia de cada uno de los sujetos, y que tiene sus connotaciones particulares cuando esos sujetos también se entienden como comunidades, como sucede particularmente con estos colectivos como los grupos étnicos. Esa es la primera cosa. La otra cosa que quería mencionar, que ya me aproxima un poco, bueno, quizás me adelanta a esto de por qué llegamos a la interculturalidad y qué entendemos por interculturalidad. Una de esas definiciones también estimulantes me la dieron justo en la Universidad Intercultural Veracruzana en Jalapa, una profesora que se llama Chantal Meseguer, que decía, ¿qué es la interculturalidad? Depende del contexto en el que estés. Y yo creo que ahí está la clave, ¿sí? Como depende de quién tienes alrededor, pero claro, tiene unas claves igual, requiere trabajo colaborativo, requiere comunicación, ¿sí? Mínimo eso. Y eso, reconocimiento de esa diferencia, no mucho más allá, pero eso depende del contexto, a mí me quedó sonando todo el tiempo, como no hay una fórmula de la interculturalidad, por eso hablamos de enfoques interculturales. Hay quizás unos lentes particulares, unas gafas especiales o unas claves para mirar, pero no una fórmula, no hay ninguna, depende de dónde estás parado. Vale, entonces paso ahora un poco a tratar de contextualizarlos respecto a la manera en que llegamos a esta discusión sobre educación intercultural en el CINEP, en Colombia, que quizás pues, sea un poco representativo de dónde está esta discusión en Colombia también. Bueno, nosotros llevamos trabajando hace un poco más de 10 años con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en el Caribe colombiano. Inicialmente el trabajo estuvo dirigido a acompañar comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay 4 pueblos indígenas allí, Cogis, Wiwas, Arhuacos y Cancuamos, y digamos en este recorrido de 10, 11 años empezamos a buscar estrategias para fortalecer procesos organizativos con estas organizaciones que pasaron por la comunicación comunitaria, por la formación en derechos humanos, por el seguimiento a las diferentes intervenciones territoriales que había en esta zona, megaproyectos que poco a poco nos fuimos dando cuenta que estaban todos asociados a la industria extractiva del carbón. Han pasado también por estrategias de investigación local participativa y en particular nos han llevado al trabajo en educación y al fortalecimiento de currículos interculturales. Pero no me voy tan lejos todavía, para hacer un panorama global. Quería contarles que cuando comenzamos a trabajar en educación, en particular con las organizaciones, no, ni siquiera en educación, a este acompañamiento para el fortalecimiento organizativo de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos encontramos con una primera barrera muy fuerte en el discurso de las organizaciones indígenas que tenía que ver con su desaprobación permanente del trabajo que se realizaba en la misma zona con población campesina. La Sierra Nevada de Santa Marta es un macizo montañoso donde aproximadamente 1/4 de la población es indígena, pero es muy visible esta población indígena y tiene, digamos, también mucha visibilidad internacional, el pueblo Arhuaco, esta región que es una región muy turística de Colombia, parques naturales, etcétera. Pero los otros 3/4 de la población son población campesina, que vive en las zonas medias y bajas. Y a pesar de eso, en el discurso político de las organizaciones indígenas había un rechazo permanente a
cualquier, digamos, intervención o acompañamiento que se hiciera con los pueblos indígenas, porque implicaba un poco, en su discurso, fortalecer la colonización de esa zona que era su territorio ancestral. Incluso cuando les cuestionábamos esto, sus argumentos respecto a la falta de pertinencia y la inconveniencia de trabajar con los campesinos, por ejemplo, tenía que ver con el hecho de que encontraban que eran muy débiles organizativamente, con que igual jugándole a otros discursos los señalaban también de estar, digamos, aliados o cercanos a los grupos armados, que de hecho controlaban la economía de la región, etc. Y esto durante mucho tiempo encontramos esto como una barrera. Nuestra intervención estaba dirigida, o nuestro acompañamiento más bien estaba dirigido a fortalecer esos derechos de los pueblos indígenas que también habían sido negados, pero yo venía de una experiencia previa de trabajo con la Defensoría del Pueblo de Colombia en esa misma zona, pero con la población campesina, donde había podido conocer de primera mano una situación, digamos, de precariedad y de marginación de estas comunidades que no tenían ningún tipo de garantías de derechos por parte del Estado. Poco a poco, esa mirada de ese rechazo a lo campesino y a esos otros que estaban alrededor de la región, yo creo que se ha ido transformando y creo que además hacían más parte de un discurso que de una realidad. En la práctica, comunidades indígenas y campesinas conviven en una región pues, que es contigua o que en algunos casos se superpone, digamos, dentro de buenas relaciones y articulaciones prácticas también para la vida. Pero yo creo que incluso el discurso ha ido cambiando hacia eso que en el papel ya figuraba desde entonces como la necesidad de establecer relaciones interculturales para los propios indígenas, que no aparecía mucho en el discurso de las relaciones políticas, no aparecía mucho, ya estaba en ese discurso políticamente correcto de su enunciación política como tal, pero no aparecía en la práctica. Y yo creo que eso igual se ha ido transformando a través de algunas de las estrategias que mencionaba antes, como esta de comunicación comunitaria, que ha implicado que indígenas de algunos de los pueblos, en particular, sobre todo del pueblo Arhuaco y del pueblo Wiwa, construyan una mirada sobre lo que pasa alrededor suyo, conozcan a esos otros que están alrededor suyo, que a diferencia de ellos, que están en territorios protegidos, territorios de resguardo o de reserva, legalmente titulados y reconocidos sobre los que tienen jurisdicción, están afectados de manera mucho más directa por los impactos de la explotación minera, por ejemplo, entre otros múltiples impactos. Y esa mirada de los otros, afrocampesinos, y ese conocer a los otros y ese entender la perspectiva de los otros ha generado una transformación, incluso en ese discurso político, que era tal discurso, digamos, también de alguna manera comprensible frente a una histórica, digamos, marginación y falta de reconocimiento de derechos de esos propios grupos indígenas. Pero había, digamos, de alguna manera otros que estaban peor. Un poco en ese contexto es que comenzamos también no solamente a trabajar de hecho el trabajo en comunicación comenzó con docentes, luego empezaron a integrarse diferentes jóvenes de las comunidades, pero volvimos a trabajar con los docentes en una necesidad planteada por ellos mismos de fortalecer su propio proyecto educativo, porque entendían que la escuela los desvinculaba de su propia cultura y porque a la vez la escuela los desarticulaba, paradójicamente, pero que pasa con muchas escuelas, los desarticulaba de su propia región y de esos otros que estaban alrededor suyos. Esto para decir un poco que luego lo ampliaré un poco más, que lo que estábamos construyendo aquí era, aunque nuestra intención era
fortalecer a esas organizaciones indígenas que han estado históricamente discriminadas y esas comunidades marginadas, nos encontramos con unas posturas de ellos y unos discursos suyos que promovían esa discriminación hacia otros. Y estuvimos mucho tiempo pensando en estrategias para transformar esto. Porque desde entonces comenzamos a entender que la interculturalidad o los enfoques interculturales eran un enfoque de doble vía, ¿sí? que se distancian, que efectivamente se enfocan en la desigualdad, que promueven la justicia como derrotero ético, pero que se distancian de miradas esencialistas, de esas miradas que entienden la cultura como un ámbito cerrado y aislado y que no se debe transformar y que es inamovible, que entienden justo, un poco muy cerca a lo que planteaba Teresa, a la cultura como una mediación de la vida social, ¿sí? Que tiene un carácter dinámico, que se para en proyecciones y apuestas conjuntas, comunes, complementarias, ¿sí? Suena utópico quizás, ¿sí? Pero es ahí donde nos paramos, no en ese lugar de reivindicar lo distinto solo porque es distinto, solo porque porque tenemos una idea de que está en un lugar, en un escalón más alto que el nuestro de alguna manera, con todas estas imágenes, por ejemplo, del nativo ecológico, de los guardianes. Los mismos de la sierra tienen discursos como los guardianes del corazón del mundo, bueno, como estas ideas de alguna manera de superioridad también, ¿no? Entonces nos paramos en ese lugar. La cultura es dinámica, los pueblos indígenas, igual que cualquiera de nuestras sociedades, están en un lugar de frontera, quizás más allá de las fronteras, y están todo el tiempo negociando esas múltiples articulaciones con eso que llaman lo propio y eso que es la relación con el resto de la sociedad o con los diferentes grupos de la sociedad. Bueno, y eso eso al final cómo llega, para pasar un poco a un nivel práctico que no me voy a detener mucho. Les contaba que estas discusiones que pudimos comenzar a elaborar con grupos de docentes que son además líderes de las comunidades, poco a poco, en un proceso lento que estoy resumiendo demasiado rápido, nos llevó a una apuesta conjunta con maestros y maestras de las comunidades indígenas por construir propuestas educativas más pertinentes y contextualizadas. Hace rato Teresa decía, no busques una biblioteca de educación intercultural, ya tenemos todos los materiales. Y bueno, me confronta un poco, y coincido con ella, pero a la vez, más que tener un catálogo de materiales de educación intercultural, quizás nos hace falta tener claves, pistas, posibles rutas para construir propuestas en educación intercultural o propuestas con enfoques interculturales. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos ido construyendo con docentes ha sido esas posibles rutas, esas preguntas que tendríamos que hacernos para construir esos enfoques. Claro, ¿y dónde estamos parados? Estamos como en una intersección entre esas propuestas de educación propia, esas formas propias de enseñar a aprender, en particular de pueblos indígenas y afrocolombianos, pero a la vez en propuestas que vienen de otros contextos y en particular en propuestas constructivistas en educación, que siempre lo resalto, por supuesto, no buscan estandarizar, aunque puedan correrse riesgos, ¿sí? Pero buscan es generar cada vez más adaptaciones, apropiaciones creativas por parte de los docentes que les permitan, digamos, innovar su práctica e ir más allá en esa construcción colectiva desde los aportes de esa diversidad que se encuentran en las aulas, así sea la diversidad en esa aparente igualdad de la que hablaba Teresa, ¿sí? No todos los wiwas son iguales, bueno, resulta que no.
Hay una gran heterogeneidad al interior de muchos de los grupos, yo diría de todos de los grupos humanos, así seamos reconocidos como de una misma raza, de una misma etnia, de una misma región, de una misma nacionalidad. Vale, entonces nuevamente, digamos que a lo que invitamos a los profesores es a desarrollar una ruta flexible, a inventarse un poco su propia ruta, pero con algunos, digamos, unos hitos que les invitamos a recorrer, a explorar. Siempre a partir de eso que decíamos, el contexto, ¿no? ¿Qué es lo intercultural? Depende del contexto. Y allí, bueno, hacemos un recorrido que empieza por reconocer ese contexto, en ese contexto particular reconocer los procesos de enseñanza y aprendizaje y los diferentes conocimientos, y en eso es fundamental un ejercicio que tiene diversas herramientas para articular la vida cotidiana y el conocimiento escolar, plantearse esa pregunta, esa reflexión, ¿qué de lo cotidiano va a la escuela? ¿Qué de los procesos endógenos de educación van a la escuela y cuáles no? No todos tienen que ir a la escuela. Y a partir de ahí empezar a través de una serie de ejercicios de experimentación propia de los docentes, de herramientas didácticas, a generar rutas metodológicas y a desarrollar contenidos con unas intenciones pedagógicas específicas. Y finalmente, digamos que la ruta se concluye, en esta, digamos, ruta general, con la sistematización de sus propias experiencias, para poder compartir ese conocimiento, para esa construcción, para poder comunicar esas experiencias. Porque esas experiencias, además de esas rutas metodológicas, lo que generan son contenidos. Hay contenidos emergentes permanentemente que son contenidos pertinentes a esos contextos específicos y que solo pueden producirse allí, ¿sí? Entonces, y que son particularmente valiosos allí, pero que se pueden compartir, que pueden inspirar otros procesos, que pueden generar múltiples adaptaciones. Entonces, bueno, allí, como digo, lo que buscamos se llama de muchas maneras, esto de comunidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje los llaman en Perú, proyectos integrados de aula, proyectos de aprendizaje significativo, hay muchas maneras en que llamamos esto, que, como decía, tienen una intención pedagógica a la que ya volvemos ahora, pero que se valen de herramientas de diversificación didáctica y de herramientas de integración curricular. En esto de articular la vida cotidiana y ese conocimiento que me interpela con lo que se supone que tengo que aprender en la escuela, que es siempre un poco el lugar donde los docentes patinan, ¿no? Un poco como el lugar donde, ¿cómo doy cuenta de esto que se supone que tengo que enseñar si trabajo de esta otra manera? Y bueno, y entre esas herramientas, aquí hay unos ejemplos de múltiples cosas que hacen los docentes, cartografía social, historias de vida que incluso se traducen en historias de vida de los productos que hay en sus comunidades. Esto es de la caña, de la que se saca panela, algo muy colombiano. Esto es de la coca que consumen los indígenas. Diagramas de entradas y salidas para conocer lo que tienen en su territorio y valorar lo que hay en sus propios territorios, en fin. Calendarios, inventarios, registros, elaboración de cuentos e historias, en fin, una serie de herramientas que también ya están ahí, que solamente tienes que, así como decía Teresa, pues tienes toda la literatura, tienes toda la experiencia, tienes todos los testimonios, pues también tienes un montón de herramientas que puedes adaptar y utilizar para producir narrativas, para producir contenidos, para generar reflexiones, para poner junto eso que está separado. Pero entonces ahí empiezan como esas cosas que hemos pensado, que al final decíamos hace rato, como que están ahí esas claves, parecen tan fáciles de aplicar y ¿por qué no lo hacemos? Entonces, lo que les proponemos a los docentes en el trabajo práctico es que mientras implementan los proyectos con sus estudiantes, los vayan registrando con un filtro, que son una serie de preguntas que deberían tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre sus propias experiencias. Y aparecen allí cosas muy básicas, quizás para ustedes suenen muy ABC de lo intercultural, pero los planteamos a los profesores
preguntarse por el sentido de sus experiencias de enseñanza-aprendizaje, del trabajo con sus estudiantes. Por ejemplo, y aquí lo más importante quizás es lo último que está aquí, que es de qué manera su propia identidad, esa identidad múltiple que tenemos de tantas dimensiones, étnica, cultural, de género, de orientación sexual, se implican en su propia práctica. Un poco como en muchas perspectivas pedagógicas, un poco el profesor renuncia a quien es, ¿no? Y tiene que ir a cumplir su rol de tener todo el conocimiento y de ordenar y de mantener la disciplina, yo qué sé. Y aquí es todo lo contrario, ¿sí? Como eso que es relevante para ustedes o que le interesa, esas habilidades que tiene el docente, las pone en juego en el aula. Y bueno, y se le plantea cómo a partir de explorar estas experiencias, de explorar trabajar distinto con sus estudiantes, se generan cambios. Eso es como cómo lo habría hecho antes, cómo lo está haciendo ahora, qué significa eso para su propia práctica, perdón. Y luego, digamos, esto es una reflexión que se hace un poco antes, durante y después. Me planteo para qué quiero, cuál es mi intención pedagógica, pero luego reviso qué pasó con esa intención pedagógica que tenía como docente. Me planteo qué quiero lograr en términos de enseñanza-aprendizaje de los niños y las niñas y luego evalúo qué pasó con eso. Esos productos que elaboraron los niños y niñas, de qué manera me dan cuenta de eso que yo me proponía también generar en términos de enseñanza-aprendizaje. Y allí aparecen preguntas incluso más de fondo, como de qué manera se modifica la relación entre docentes y estudiantes. Todo parece muy básico. Y en qué forma se relacionan docentes y estudiantes con el conocimiento, con los conocimientos. Ahí yo creo que hay también una transformación fundamental, porque reconocemos además que el conocimiento no es un conocimiento, que las formas de aprender no son unas solas formas de aprender y de enseñar, que el conocimiento se construye, que el conocimiento se construye según el contexto y según quién aprende y quién enseña, quién investiga y el rol que tienen los que están implicados en ese proceso de investigación. Y luego, ¿qué relevancia tiene eso que el docente explora con sus estudiantes para su propio contexto? De alguna manera ya está dicho. Pero eso, cómo se maneja la tensión entre el conocimiento propio y las formas de transmisión del conocimiento académico y escolar y sus herramientas tradicionales. Una cosa que viene de una investigadora colombiana muy importante en educación, que es Elizabeth Castillo. Ella dice todo el tiempo, la escuela tradicional nos lleva 200 años de historia. Esa escuela tradicional patriarcal, heterosexual, blanca mestiza, y eso es lo que transmitimos en la escuela permanentemente de diferentes maneras, a través del currículo oculto, bueno, de muchas maneras, a través de esa forma de producir el conocimiento, de dónde viene el conocimiento que se socializa en la escuela, y bueno, pues estamos como enfrentándonos de alguna manera también a eso. Pero además en este tipo de contextos se aborda eso de la relación entre lo propio y lo de afuera. Y ahí no me voy a detener mucho más acá porque ya me pusieron los 10 minutos. Entonces, justo en esto de la relación, cómo se aborda la relación de lo propio y lo de afuera, es cuando para nosotros en esta experiencia de trabajo con pueblos indígenas de la sierra, que ya les contaba del principio, que tenían como todo este rechazo en su discurso político a esos otros que conviven en la región, que son mayoritariamente campesinos, es que entendemos, bueno, es que tenemos una gran esperanza en la educación como un espacio para transformar la sociedad desde adentro, pero sabemos que la educación no lo hace todo, que la escuela no lo hace todo, no le podemos poner tanta responsabilidad a la escuela. Y entonces nos empezamos a preguntar, por un lado, por la implicación de otros miembros de las comunidades educativas en la propia educación, que esto
en las comunidades rurales y en las comunidades étnicas, digamos que hay una implicación más directa entre comunidad, digamos, entre la comunidad ampliada y la propia escuela, pero que se va desdibujando cada vez más en lo urbano. Entonces nos encontramos con, nada, esto se los quiero mostrar, nos encontramos con que en las comunidades urbanas esta implicación de escuela-comunidad es cada vez más distante y que incluso, y aquí está un poco el vínculo, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las organizaciones de grupos étnicos han dejado de lado a la escuela por la desconfianza en la escuela, porque hay tantos frentes que atender que no se asume que uno que está ahí mismo justo para ser transformado es la escuela misma y para concientizar, para sensibilizar, para reconocerse la propia gente en su contexto, está ahí a la mano, es la escuela. Y entonces se adelantan procesos de educación popular para la defensa de los derechos de los grupos étnicos, en particular, como digo, en muchos casos en zonas urbanas, y la escuela no entra en esos procesos. Entonces lo que nosotros nos proponemos un poco yendo a eso de cómo nos pensamos la articulación entre educación formal y educación popular es que justo eso, la escuela sea un espacio de incidencia, que en la escuela se pueda hablar de la situación de los grupos étnicos, pero no con estas imágenes estereotipadas de la cultura y del folclore y de lo bien que bailan los negros y de las múltiples lenguas indígenas y de los trajes y de las mochilas y de las artesanías, sino y además eso asociado a una serie de tareas y de roles en la sociedad, muy descontextualizados y fuera de y nada contemporáneos, como las imágenes de negros asociadas a la esclavitud o de indígenas en la colonia. Entonces, lo que nos proponemos es cómo hablamos de la situación de la gente de grupos étnicos de carne y hueso de hoy en la escuela. Esos que han tenido en Colombia un reconocimiento constitucional desde 1991 de sus propios derechos, que se han desarrollado, se han implementado de manera muy, muy lenta y digamos por la propia presión social de las organizaciones indígenas y la movilización indígena y afrocolombiana, pero donde todavía hay un déficit de garantías de esos derechos fundamentales que es muy relevante. Y cómo además dejamos de hablar de esa diversidad, de ese folclore, y pasamos a llevar a la escuela esa discusión sobre la desigualdad y sobre los impactos diferenciales que tiene, en el caso del contexto en el que trabajamos, el modelo de desarrollo extractivista de Colombia. Y esto me hace mencionar algo más que es volver un poco a esto de que es un ejercicio de doble vía, en el que, por ejemplo, podemos empezar a hacer algo a lo que le tuvimos miedo durante, no sé, casi 10 años, que fue, por ejemplo, hablar de género con comunidades de grupos étnicos. Durante mucho tiempo dijimos, no nos metamos en ese lío, mejor de eso no hablemos, hay demasiada resistencia, y luego dijimos, no, sí nos metamos en ese lío, porque es intercultural, ¿por qué no podemos hablar de eso? No significa que vamos a imponer ninguna categoría, significa que podemos explorar y construir y reflexionar con ellos alrededor de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero no que vamos a imponer, y si estamos hablando de un ejercicio de doble vía, pues bueno, hablemos también de eso. Y seguro comienza a despertar un poquito de inquietudes y puede generar un poco de ampolla, pero bueno, queremos hablar de eso. Sí, quisiera cerrar un poco diciendo que nuestra perspectiva es justo a través de ese conocer y profundizar en el conocimiento del otro, generar procesos de valoración de la diferencia, no como un problema, sino como una riqueza que tenemos. Parece como súper obvio, pero eso no es lo que pasa en la escuela, no es lo que pasa en la sociedad. Ya lo expuso Teresa de manera muy amplia. Como ese tratamiento diferencial, por ejemplo, en la escuela,
a esas necesidades educativas especiales es una manera de querer cambiar al otro para que sea como yo. Y justo tenemos un montón de barreras y me parece muy estimulante lo que ella nos propone de, bueno, miremos nuestras propias barreras para hacer eso. Y seguro que en un trabajo como el nuestro de CINEP, en mi condición de antropóloga y de todas esas otras cosas que marcan mi identidad, también tengo un montón de barreras que superar. Muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Liliana. Orain, galderak egiteko aukera daukagu, ordu laurden edo 20 minutu inguru. Creo que lo que nos ha contado Liliana pues es una concreción un poquito de lo que también nos expresaba Teresa al principio, ¿no? Un programa educativo pues no es otra cosa que poner en común el sentido que les damos a las cosas y a lo que nos pasa y a lo que queremos ser, ¿no? Y partiendo un poquito de cero, de compartir esas preguntas, y este ejemplo que nos cuentas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues es como una aplicación práctica de esta idea, ¿no? De construyamos juntos y juntas pues estas preguntas y el sentido de quiénes somos y hacia dónde caminamos. Bueno, pues como decía, tenemos un ratito para conversar, como un cuarto de hora, 20 minutos, y ya por ahí hay un micrófono, quizá podemos recoger 2 o 3 preguntas y vamos haciendo así en mini oleadas de reflexiones. Así. Por ahí atrás tenemos una. Hola, yo tengo 2 preguntas. Una es para la primera ponente y la otra es, bueno, se sigue, ¿no?, para la segunda. El enfoque de la interculturalidad podría plantearse desde el enfoque de la Gestalt, por ejemplo, si lo quisieras plantear de alguna forma. Y luego el enfoque que has planteado en la segunda ponencia sería, ¿cuentan las organizaciones estas con mecanismos de autorregulación propios? Por ejemplo, ¿no?, hablando del tema de género y de decir que no es necesario cambiar. Ellos tienen su propio mecanismo de regulación interna como organización. Pregunto, ¿no? No sé si queda clara. ¿Recogemos alguna otra por ahí? Bueno, pues mientras van surgiendo, que vayan abordando esta primera. Pues, mira, la Gestalt, que no deja de ser una teoría psicológica para interpretar también la realidad, ¿no? Y que tiene como unos parámetros muy claros y un contexto muy concreto en el que se desarrolla. Podría tener que ver, pero digamos que todos los planteamientos de la interculturalidad han surgido no tanto de teorías de la psicología para tratar de explicar lo que percibimos, sino de teorías sociológicas y antropológicas para tratar de comprender a la persona. Y todos sabemos que en ciencias sociales todas las teorías y todos los conceptos son muy híbridos y tienen muchas imbricaciones. De manera que mi respuesta sería, no son incompatibles, pero digamos que el surgimiento o la razón de ser de lo intercultural parte más de una reflexión sobre la persona, sobre el ser humano, que sobre las formas o las imágenes del mundo o nuestra forma de percibirlas. Mira, aprovecho para decir que yo creo que todos los que nos hemos formado como educadores, como maestros, al menos en el contexto así español, todos hemos trabajado en temas de constructivismo, o todos hemos trabajado en el interaccionismo simbólico. Por ahí va lo intercultural, en el sentido de que es reconocer que lo que vemos, entendemos y hacemos del mundo lo construimos. Y lo construimos no solos, sino que lo construimos con otros. Entonces me parece que este carácter de reconocer lo colectivo es lo que más sentido da a lo intercultural, ¿no? De reconocer lo colectivo. Y yo tengo siempre un truco para mí misma cuando quiero saber si estoy moviéndome en parámetros interculturales cuando hago algo.
porque es lo que decía Liliana. Chantal, que es muy amiga mía y hemos compartido a veces asignaturas, decimos, bueno, no queremos hablar sobre educación intercultural, queremos practicarla, queremos hacer algo que tenga sentido desde lo intercultural. Entonces nos planteamos 3 preguntas. ¿Con quién lo estoy haciendo? El con quién hacer las cosas es fundamental. ¿En qué términos describo la diversidad de esa gente con la que trabajo? ¿Con quién me junto y me desjunto? ¿Lo hago solo con los que me dice la universidad que lo haga? ¿O tengo criterio para pensar que tengo que romper barreras y unirme a otros alejados de mí para hacer esto? Entonces, ¿con quién? La segunda pregunta es, ¿qué procesos genero? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Voy a hacer lecciones? ¿O voy a hacer discusiones? ¿O voy a elaborar un material? ¿Qué procesos? ¿Cómo voy a construir ese conocimiento? Y la tercera pregunta es, ¿cómo nos vamos a tratar unos a otros? ¿Nos vamos a tratar con respeto, con dignidad, en términos de igualdad? Y yo creo que esta tercera pregunta, que tiene que ver con las relaciones de poder, es lo que más difícil hace que lo intercultural tenga sentido en instituciones educativas. Porque las instituciones educativas siempre son juegos de poder, de distribución de poder, de quién manda y quién obedece. Entonces ahí chocamos la visión intercultural, que es un reparto distinto del poder, de quién tiene autoridad para generar conocimiento y transformar el mundo, y la institución educativa, que no deja de ser una institución, como Apple decía ya hace tanto tiempo, con unas prácticas que lo que tratan de hacer es mantener el status quo, y que quien tiene privilegios los siga teniendo y que quien no los tiene los deje de tener. Por eso yo he encontrado en la escuela pública, en España, un espacio muy interesante de trabajo en intercultural, porque la escuela pública no se puede permitir dejar a nadie fuera. Y ahí el compromiso es ya tan básico que no podrías dedicarte a esto si no te lo creyeras, ¿no? Pero sí que soy consciente de los dilemas y de las contradicciones, en términos de poder. Y bueno, yo quiero responder la pregunta también haciendo referencia, comenzando por lo que acabas de decir, Teresa, de cómo me relaciono con esos con los que me junto, ¿no? Porque cuando tú me preguntas si hay mecanismos de autorregulación propia respecto a los roles de género, creo que es como por ahí la pregunta, yo diría que sí y no. Sí, en términos de... No, sí hay unos roles de género establecidos entre las comunidades étnicas, que yo puedo valorar como patriarcales, machistas, etcétera. Pero más allá de eso, lo que yo estoy planteando es un diálogo alrededor de eso, porque además reconozco que a nosotros mismos, a nosotras mismas, no indígenas, no étnicos, nos cuesta revisar nuestras relaciones de género y nuestros roles de género. Entonces, lo que más allá de que tengan o no tengan una regulación, y si te los preguntas a ellos, te dicen que sí, por supuesto. Pero yo lo que planteo es por qué no podemos hablar de esto para pensarnos nosotros mismos nuestras propias relaciones de género y ellos pensar las suyas, no necesariamente para que yo les diga cómo tienen que ser, no tengo ninguna legitimidad para hacerlo. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, por aquí tenemos dos, ¿verdad? Recogemos las dos, luego ahí al fondo. La pregunta me surgió a raíz de la última intervención de Teresa, de la magnífica oportunidad que ofrece la escuela pública, que es donde la diversidad se expresa como en la obligatoriedad de atender esa diversidad. Y la tensión que genera con una escuela que fue pensada para homogeneizar las diferencias, no para poder hacer de ellas no solo una valoración, sino la posibilidad pedagógica de aprender desde las diferencias. ¿Cómo ves en España y en general las posibilidades de la escuela tradicional, la escuela al modo de la escuela Condorcet, para hacerse cargo de esta oportunidad, pero a la vez la posibilidad de seguir estableciendo homogeneidad?
Yo una barrera que me encuentro cuando me acerco a los centros educativos, incluso públicos, es como que si ya estuviera tratado el tema de la interculturalidad, ¿no? Me he encontrado en un colegio público, en un entorno muy euskaldun, donde había un problema de ocupación del patio por población ecuatoriana de la zona, y el centro educativo se metió en solicitar al ayuntamiento la no ocupación en fines de semana de ese espacio, y entrabas al centro educativo y lo primero que te encontrabas era que cooperaban con un centro, con una población del Salvador, ¿no? Entonces había toda la solidaridad con el pueblo salvadoreño, pero querían echar a los ecuatorianos del patio, ¿no? Entonces, y bueno, ellos trabajaban muy bien el tema de interculturalidad, no tenían problemas con migración, pero sí con etnia gitana, ¿no? Entonces, todo este tipo de la no aceptación de que hay que tratar el tema de la diversidad de alguna manera, ¿no? Porque ya está tratado y ya vienen las mujeres marroquíes a contar un cuento, ¿no? Un poco te cierran ahí en banda. Entonces, en el repensar, ¿no?, que planteas, y en el suelo ético yo veo unas carencias tremendas. Y luego yo vengo de Guipúzcoa, en el tema del euskera, y a veces intentando enmascarar el tema de la interculturalidad, discursos totalmente asimilacionistas, y en nuestro contexto con el euskera, ¿no? Entonces... Bueno, yo quisiera, ya que me dan el espacio, como hablar un poco de eso último que tú planteas, de cómo pareciera que el tema de la diversidad ya está tratado en las escuelas. Nosotros tuvimos aparte de esta experiencia de trabajar con grupos étnicos en sus territorios, hemos tenido la experiencia de trabajar con niños y niñas y docentes que trabajan con niños y niñas de grupos étnicos en la ciudad de Bogotá, que es una ciudad de 9 millones de habitantes, donde la población indígena, aunque es bastante diversa, hay al menos 20 pueblos indígenas distintos, es absolutamente minoritaria. Y están en colegios públicos, efectivamente, y allí la Secretaría de Educación habla de una política de educación intercultural, pero lo que nos encontramos muchos investigadores y formadores de docentes es que hay una serie de mecanismos de discriminación y de segregación que están cotidianos, que están en el lenguaje. Por ejemplo, en Bogotá y en Cali hicieron una campaña que se llamaba Yo no me llamo negrito, porque a los negritos todos eran negritos, como todos son iguales, supuestamente, como todos les parecían iguales. Yo no me llamo negrito, me llamo tal, ¿sí? Me llamo Pedro, me llamo Juan. O con ese trabajo que hicimos con docentes en Bogotá, nos encontramos con situaciones realmente preocupantes, como que los profesores no sabían quiénes eran sus estudiantes, nunca se lo preguntaban, no sabían de dónde venían, y digamos, logramos hacer un proceso de sensibilización muy básico en el que a lo que logramos que los profesores, por ejemplo, reconocieran que tenían, no sé cómo se dirá acá, pero que le tenían bronca a los estudiantes costeños o a los estudiantes, o tenían muy estereotipada la imagen de los estudiantes indígenas, y que exploraran, bueno, si eso era así o no era así, y a sus familias. Entonces, si hay toda una serie de mecanismos al interior de las escuelas que, pues bueno, que tenemos que hacer, reconocerlos y hacerles a los propios profesores reconocerlos. Tuvimos espacios muy tensos con docentes que, sin que se los hubiéramos dicho, se sintieron acusados de ser discriminadores y que bueno, casi nos sacan del colegio en unos ejercicios de eso, de reconocer qué lugar tenían ellos. Hicimos un ejercicio que me recuerda algo que dijo hace rato también Oliveres, de qué había que hacer, y eso de estudiar historia. Nosotros nos pusimos a hacer un ejercicio con docentes, un ejercicio muy potente que viene de una propuesta que se construyó en la Universidad de Boston, que se llama Facing History and Ourselves, enfrentando la historia de nosotros mismos, que era, lo hicimos como una aplicación a la colombiana, que fue poner a los docentes a mirar qué conocían de la historia de los grupos étnicos del país, qué conocían del genocidio de muchas comunidades indígenas, por ejemplo, la comunidad indígena Cancuama de la Sierra Nevada de Santa Marta, qué conocían de la situación de Buenaventura en Colombia, que es una zona fundamentalmente afro, donde los niveles de violencia son impresionantes, y los profesores no tenían ni idea. O sea, y se sintieron absolutamente confrontados, se daban golpes de pecho un poco en el taller,
pero luego, bueno, no sé, al día siguiente, ¿qué tanto te lo habías pensado? ¿Qué tanto habías explorado de eso? La mayoría no lo había hecho. Entonces era como confrontarlos mucho, porque era como ellos que son tan militantes de sus propios derechos laborales, de otras reivindicaciones sociales, y el lugar que le daban a los grupos étnicos, lo que conocían respecto a los grupos étnicos, dónde estaban, había preguntas como, ¿dónde estaban cuando pasó? ¿Por qué usted no se enteró de esto? Y allí, digamos, esos como mecanismos para mostrarle a los propios docentes, bueno, cuál es su relación con eso que es distinto y que llega a la escuela, y que tanto conoce o no eso que llega a la escuela, y yo creo que eso es el tipo de cosas que tenemos que seguir promoviendo para que estas cosas cambien. Es que ahora, por lo que decía Liliana, me llama mucho la atención que, por ejemplo, en este país, ¿no?, en España como Estado, pues sabéis que es el único país de Europa que no tiene formación de profesores de secundaria. Nunca la ha tenido en su historia, nunca ha habido una política de formar a los profesores de secundaria. Entonces, ¿cómo nos podemos escandalizar luego de que no haya determinados compromisos, de que no se planteen determinadas prioridades por la igualdad de oportunidades? Los profesores no son profesores, son especialistas en temas. Y son profesores especialistas en temas para preparar a la gente para llegar a la universidad. Y el que no llegue, pues se queda. En primaria el panorama es distinto, pero lo que decía Liliana también pone el dedo en la llaga, y es cómo se selecciona y cómo se nos forma a los maestros, ¿no? Pues yo creo que de una forma que tiene poco que ver no solamente con la propia idea de la educación pública y con todo el compromiso político que supone dedicarte a la educación en lo público o en lo privado, pero dedicarte a la educación obligatoria. Yo tuve, claro, una experiencia de haberme formado como maestra en la etapa de la transición en los años 80, con un panorama político y social de mucho movimiento y dentro de movimientos de renovación pedagógica. Entonces tengo la experiencia que me salva de muchas cosas y de muchas angustias de haber vivido una época de reconocimiento de los educadores y de lo público, y una apuesta muy clara porque la educación tenía que ser buena para todos. Veníamos de una situación en la que no había sido buena para prácticamente nadie, excepto para las élites muy elegidas, ¿no? Y por eso antes os decía que el mayor drama actualmente es que después de momentos en los de una apuesta por ese compromiso ético por la educación y que fuera buena para todos, nos encontramos de nuevo con leyes educativas que justo fomentan de nuevo lo contrario. El que vale, vale, el que no se queda por el camino. Y la experiencia que yo tengo de colegios en Madrid, pues ya desde luego a los directores que no cumplen con la LOMCE se les echa y se nombra a otro, o no se ponen sustitutos en los colegios públicos, o no hay recursos para poner ningún tipo de apoyo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo sé que eso es muy distinto en distintas comunidades y seguramente conocéis experiencias muy diferentes, pero comparto el diagnóstico de que no somos un país en el que haya habido un cuidado por la educación como aspecto nuclear de construcción de la sociedad. Hubo una lucecita hace años cuando queríamos ser más democráticos, pero ha ido apagándose. Y hoy en día la amenaza con la LOMCE y con todas estas regulaciones, sabéis que es tremenda, es justo vamos camino de lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo que os digo esto, que es como muy duro, ¿no?, yo también creo que cada profesor que toma conciencia de esto y que se llena de conocimiento para hacerlo de otra forma, marca una diferencia tremenda. Y es cada maestro, es cada profesor, es cada educador el que hace que las políticas se cumplan o no, el que hace que los programas se cumplan o no. Así que yo creo que también está mucho en nuestras manos y en nuestras cabezas el cambiar las cosas. Al menos yo lo creo así, con toda seguridad. Oso hondo. Pues con esta llamada a la responsabilidad individual que nos hace Teresa, vamos a ir cerrando este momento, agradeciéndoles muchísimo sus aportaciones. Yo creo que con un fuerte aplauso, por favor.